¿Cómo estamos, amigos? Primer partido de Alianza Lima en la Copa Libertadores de América en etapa de grupos. Para la gente de Universitario recién se inició la participación de la Copa Libertadores para equipos peruanos. Pero hay que recordarles a todos de que en realidad esto es una competencia que tiene etapas, tiene fases y que seguramente con el paso del tiempo seguirá variando, seguirá evolucionando. Y el tema de la broma, la cachita y las burlas y todo ese tipo de cosas deberían de ir, digamos, disminuyendo, porque lo que se busca es comprender que el tema tiene que ver con la participación del Perú dentro de. Ahora, si vamos a hacer un análisis como hinchas, estamos en un problema, porque vamos a terminar de repente hasta como los comentaristas argentinos, que hay un montón de ellos que despotrican, insultan, son sumamente groseros, y esa no es la idea. La idea es hablar de fútbol y hablar bien de fútbol. Y la cuestión está en que a los hinchas les encanta la bronca, la broma y un montón de cosas más que ponen en los programas deportivos como personificaciones para que estos funcionen. Obviamente, pues, el morbo y el hecho de ver reflejado a nuestro barrio en las pantallas hace que esto funcione y tenga miles de vistas, tanto en televisión con el rating como en redes sociales, pues que evidentemente sobrepasan las expectativas. Y de fútbol casi no se habla nada, sino que se originan muchas confrontaciones, etcétera, que llevan pues a que uno cada día tenga menos entendimiento del análisis deportivo. La cuestión está en que Gorosito va a tener que trabajar muchísimo con Alianza Lima, porque lo que se vio en la etapa previa a la de grupos fue mucho corazón del equipo, una estructura que estaba comenzando a formarse para la Alianza, que estaba bastante interesante y que de alguna manera, aunque se dieron muchas diferencias, no solo por los jugadores, sino por el planteamiento y los desplazamientos tácticos de Alianza, nos hizo recordar a la época de Gustavo Costas, hace 15 años atrás, con una Alianza que injustamente terminó fuera de la Copa Libertadores luego de haber demostrado un gran nivel tanto dentro como fuera, o sea, los partidos de local como los partidos de visita, incluyendo ese 3-1 al Bolívar en La Paz. Fue una cosa impresionante ese partido, y más aún el recordado 4-1 contra los Estudiantes de La Plata en Matute, ¿no? Y catalogado por Fernando Niembro, comentarista argentino en ese tiempo, titular de la plana de Fox Sports, que ya no existe, como una exhibición de fútbol ese partido por parte de Alianza Lima. Alianza Lima tiene un buen equipo, tiene un buen plantel, tiene jugadores de buen pie, algunos y otros no de tan buen pie, pero que sí son bastante interesantes dentro de un esquema táctico. Pero lamentablemente en este encuentro se han notado muchas cosas que ya se veían dentro de la cancha en otros encuentros, pero que no habían resaltado tanto porque se estaba esperando que Alianza, las mejorara en algún momento. No han mejorado. Para empezar, las imprecisiones en todas las líneas, seguido de que hay irregularidad por parte de varios jugadores, y esto es parte del trabajo que se tiene que hacer. Ya pasamos la época de los futbolistas que decían estoy desmotivado y por eso no juego bien, ¿no? Y estamos frente a una visión distinta del fútbol que no es propia del Perú, pero sí viene desde afuera. Muchos futbolistas lo han comentado, equipos europeos, por ejemplo, tras haber pasado por equipos europeos que nadie se hablaba, pero en la cancha poníamos todo, ¿no? O sea, nadie se llevaba en el equipo, ni se conocían lo suficientemente bien, pero en la cancha era otra cosa, salían a matar y los equipos jugaban muy bien, ganaban y no solamente partidos, sino también títulos. Por lo tanto, no se trata de un tema de motivación personal de cada futbolista, sino de lo que pueden hacer. Mejor aún si se llevan bien en la cancha. Libertad es un equipo totalmente limitado, que para la Liga Paraguaya ha hecho las cosas perfectas, las ha hecho bien, etcétera, que es todo con lo que se vino a hablar de ese equipo aquí en el Perú.
y con una jugada consabida, con la que siempre le hacen goles a los equipos peruanos en general, y a la Alianza le han hecho muchos de ese tipo de goles a lo largo del tiempo. Una jugada que podríamos decir típica de Fulvito, le hacen el gol a la Alianza. Una desinteligencia de la misma defensa, de no repostar y de no continuar con la marca de un futbolista, de primero dejar libre por banda derecha a uno de ellos, origina toda la situación de gol que evidentemente fue muy bien concretada por el equipo paraguayo. Este equipo paraguayo tiene varios jugadores que dentro de un funcionamiento son interesantes, pero individualmente no han demostrado tanto. Pero de qué les serviría tener jugadores más rutilantes si como equipo primero saben cómo ensuciar un partido y después cómo llegar con efectividad al arco rival. Alianza pierde por sus propios errores, que son básicamente dos errores, ¿no? Primero, la falta de trabajo en cuanto a que el equipo todavía no está engranado, le falta juego de equipo. Por eso es que tuvo tantas imprecisiones. Pases cerrados, jugadas colectivas que no terminaban bien, situaciones en las que se atropellaban entre ellos en distintos lugares de la cancha, pocos cambios de frente, los pelotazos cuando ya no había manera de encontrar cómo hacer juego, y lo otro es que precisamente va por ahí, el equipo se hizo muy largo en distintos momentos del partido y por lo tanto no se encontraban los jugadores para poder hacer fútbol asociado. Quizá el bloque defensivo Zambrano, Garcés, Noriega es lo mejor que tiene Alianza. En el partido contra Libertad, Noriega tampoco fue tan impresionante en su juego como en otros partidos, pero anduvo bien. El tema con Trauco es una cosa, digamos, a trabajar, porque Trauco, tanto que físicamente no está resistiendo bien los partidos, su buen pie ya no es tan buen pie porque los pases que da a veces le salen muy largos, o de repente el juego que hacía el 1-2 siempre por izquierda no es tan efectivo, pero con la marca sabíamos, y eso es de siempre, Trauco no es tan bueno y esta vez no fue lo suficientemente bueno. Lo que sí nos sorprendió, por ejemplo, es por la derecha, el lateral derecho que tiene Alianza, que es un futbolista bastante bueno, fallara tanto en los centros, cosa que no había sucedido antes. En la marca bien por momentos, en la marca mal por momentos, mejoró bastante en el segundo tiempo en ese sentido, llevador, encarador, etcétera, pero algo le falta. No, algo le faltó en este partido, no le faltó en su juego, le faltó en este partido, no estuvo tan bueno. Castillo es un futbolista súper hábil, que sabe utilizar la corpulencia que tiene, el arresto físico que tiene, pero por alguna razón no fue tan incisivo todo el partido. Aparecía por momentos y era como que tenía las ganas, tenía un poco la idea, pero no sabía hasta dónde llegar. Barcos se dedicó a hacer juego de equipo porque no había cómo hacer, se olvidó que era el delantero centro del equipo y bueno, como tiene características para poder hacer fútbol, lo hizo. La Bandeira no fue lo suficiente como en otros partidos. Cepelini estuvo extraviado, sin fútbol, sin juego, y creo que por ahí fue un poco el problema de Alianza, ¿no? Cepelini, que había demostrado hasta hace poco ser el organizador nato de Alianza, ese futbolista llamado a, no digo ser el diferente, pero sí ser aquel que abastezca de balones a la Alianza, que le dé profundidad, que encuentre espacios. Bueno, lamentablemente para este partido no lo fue. Y duró bastante hasta que lo cambiaron. Y el ingreso de Cantero fue interesante. Yo creo que la televisión local sobredimensionó lo que hizo Cantero. No local, me refiero a la de ESPN. Cantero es un futbolista atropellador, pero que no tiene cómo culminar sus jugadas. Entonces yo, o sea, ¿hasta dónde me es útil un futbolista que apila rivales o que abre espacios si después él se cierra solo?
Solamente me va a dar gusto ver que tiene una intención ofensiva y que genera un poco de peligro, pero después este peligro se diluye. ¿Puede servir para dar ganas? Puede servir para dar ganas. Pero creo que Cantero lo que necesita es también trabajo. Y trabajo en el sentido en que tengo que ser más útil, no llevar tanto, no arremeter tanto, o sea, tanto tiempo, porque sus arremetidas en un inicio son bastante buenas y después solas se diluyen o se estropean porque no suelta la pelota, teniendo jugadores para soltar. O sea, no estamos hablando de que él va solo contra el mundo porque no tiene a quien pasarle la pelota, no, sí tiene. Lo que pasa es que ya no puede más. Y entonces la situación se diluye. Por eso digo yo que de repente Cantero, aunque los de ESPN hayan señalado de que con él cambió la alianza, que con él de titular sería otra cosa, yo no estoy tan seguro de eso. De que Alianza cambió como imagen, sí cambió como imagen, pero no como funcionamiento táctico ofensivo, no, de ninguna manera cambió, porque todo lo que hizo Cantero se quedó ahí. Le quitaron la pelota, la rechazaron, la perdió. Entonces, digamos que más allá de un disparo que pasó como a 7, 8 metros del arco hacia arriba de él, teniendo una buena oportunidad para poder colocar esa pelota, Cantero fue muchas más ganas que fútbol, muchas más ganas que efectividad. Sí es un jugador interesante que sí puede hacer cosas buenas, pero necesita trabajar. Necesita trabajar para que sus desplazamientos técnicos y dentro de la táctica del equipo sea realmente funcional por lo menos o sea efectivo en algún momento. Quevedo me parece un futbolista que para este partido fue algo así como Cantero pero con más habilidad. Y por momentos fue muy intermitente, fue uno de los futbolistas que más pases cerrados dio. Fue alguien que no tuvo panorama, que no tuvo amplitud, que no tuvo la capacidad para hacerse del espacio necesario para sacar centros, para generar fútbol asociado o para ser más peligroso en ofensiva. Muy 3/4 de cancha y además de eso, sin diagonales, sin sorpresa, sin poder colocar 1, 2 o 3 pelotas de riesgo. No hizo ese trabajo, me parece que quedó en una deuda enorme. Y yo creo que necesita, como ya lo he mencionado con Cantero, bastante trabajo. Creo que hasta más trabajo que Cantero porque Quevedo es mucho más hábil que Cantero. Y dadas las circunstancias, que supuestamente está en su prime, como dicen algunos, o que tiene mucha más madurez deportiva, futbolísticamente hablando, debería de responder mejor, debería ser más regular, no tan intermitente y también escaso en profundidad. Ha sido cero profundidad Quevedo esta noche y creo que es una apuesta la de Gorosito con el equipo. Para mí es un proyecto de equipo que puede llegar a ser equipo si es que Gorosito se pone las pilas y trabaja mucho más y hace que los chicos se comprometan y crean que todo lo avanzado no fue producto de la casualidad. La gente de Universitario, por ejemplo, despotrica la Alianza en el sentido en que dicen, bueno, recién empieza la Copa para los equipos peruanos, lo anterior no fue Copa, y se olvidan de que Alianza en el último partido contra Boca Juniors terminó pidiendo la hora, Cavani se falló un gol, bueno, Castillo también, así que por ahí, por ese lado están iguales, pero perdieron jugando feo. Y clasifican a la etapa de grupos empatando feo también contra su rival chileno. Bueno, la verdad es que tienen en parte razón. Y tienen en parte razón porque Alianza, sinceramente, por más que le haya puesto corazón y haya demostrado cosas muy buenas como el juego defensivo que tuvo con Zambrano, Garcés, Noriega, como ya mencioné, guapeando, metiendo, etcétera, y descubriendo que se tiene talentos y valor en la cancha para no tener miedo y estar, y el haber contratado bien a un arquero como Vizcarra, haber visto que por ahí Castillo hizo daño, la bandera despuntó en tal o cual partido, Quevedo jugó bien en algún momento como para que Gorosito dijera, si lo tuviera a mi lado cuando fui futbolista hubiéramos hecho 800 goles y cosas de ese tipo.
creo que tiene razón la gente de la U, no tanto por la broma, sino porque es cierto, Alianza tuvo varios pasajes en los que no jugó bien esos partidos. Lo que ocurre es que todo lo positivo que hizo Alianza, y además la clasificación, ocultó ese tipo de situaciones en las cuales Alianza no supo cómo responder en la cancha. Y eso ha hecho de que se sobredimensione también las capacidades de Alianza Lima, sin darse cuenta de que todavía es un proyecto de equipo, que le falta para ser equipo y que es necesario mucho más trabajo para que Alianza consolide ciertos movimientos tácticos y de esa manera en la cancha demuestre otra cosa. Equipo distante, ¿no? Con una especie de esquema que por momentos se ve en la cancha un 4-4-2, pero que en realidad puede ser un 4-5-1 por momentos, obviamente con extremos abiertos, ¿no? Hay gente que últimamente, hace unos años, comienza a decir cada línea cuenta 2-2-2-1, cosas así. Bueno, eso no existe en realidad. Los movimientos tácticos diferencian lo que viene a ser el esquema básico, ¿no? El estilo de juego, el 4-3-3, 4-4-2, el 3-5-1, 5-3-2, etcétera, ¿no? El 3-4-3, etcétera. Digamos que cuando ya es demasiado exquisito el equipo al momento de trabajarse en la cancha y se ve ese dibujo, ya podemos hablar de un equipo que tenga más líneas trabajando dentro de la cancha en lugar de tener evidentemente solo 3 o en algún caso extremo 4. ¿No? Pero lo normal es que se tengan 3 líneas. Y Alianza esta vez como que se desdibujó solo. Así es que, digo yo, el equipo paraguayo no fue mucho más que Alianza, pero tuvo más capacidad para poder ganar el partido, porque aprovechó lo que tuvo y porque supo ensuciar el encuentro para Alianza Lima, que pierde, reitero, por sus propios errores, por sus propias incapacidades y porque lamentablemente tiene futbolistas que parece que no andan muy regulares con su juego, al punto en el que definitivamente demuestran bajones, ser intermitentes dentro del mismo partido y dentro del promedio de partidos que vienen jugando. Paolo Guerrero ingresó algunos minutos, demostró que está para hacer juego asociado, pero lamentablemente le lanzaron tantos pelotazos que el hombre terminó chocando con todo el mundo y no sé si cansándose, pero ya no fue tan útil como al principio comenzó a ser. Digamos que en una situación en la que de repente Paolo hubiera ingresado antes, un poco antes, 10 minutos antes, y que se hubiese gestado más juego asociado en 3/4 de cancha, probablemente Paolo hubiese sido más útil, probablemente Paolo hubiera hecho un gol o de repente hubiese habilitado a alguien o hubiese jalado marcas, etcétera. Yo creo que la figura del partido hubiese cambiado un poco más, de Alianza haber tenido más fútbol que ganas. Entró Gaibor o Gabor, como quieran llamarlo, y bueno, parece que todavía él está para también tener más trabajo para que sea más competitivo. No ha alcanzado su nivel, el nivel que generó que lo llevara en Alianza, pero de todas maneras no jugó mal. La expulsión de Enrique al finalizar el partido nos deja sin un buen lateral derecho y al mismo tiempo nos demuestra que la frustración a veces nos juega malas pasadas y termina el futbolista, por más bueno que sea, jugando en contra de su propio equipo. Ya el equipo paraguayo estuvo para ese momento con 10, un manotazo estúpido de Martínez, absolutamente torpe ese manotazo en contra de Garcés, pero que hubiese sido favorable a la Alianza si no se hubieran seguido lanzando pelotazos, si el equipo no hubiese sido tan largo, si de repente se hubieran aprovechado algunos rebotes, si se hubiera aprovechado más el mayor espacio que hubo en la cancha, pero el equipo paraguayo, eficiente como casi todos los equipos paraguayos, se paró muy bien y lamentablemente Alianza Lima se quedó con la derrota en casa.
Tiempo para trabajar tiene Alianza, sí, no sé si aún pensando en la Copa Libertadores, pero sí pensando en mejorar. Está visto que esta Copa es difícil y seguirá muy difícil para Alianza. Quedan 5 encuentros, 3 de visita, 2 de local, y Alianza tiene que ganar por lo menos los 2 partidos de local para poder soñar un poco. El problema es que tiene rivales muy difíciles y de visita rescatar un par de puntos aunque sea. O sea, está muy complicado el panorama para la Alianza Lima. El equipo tiene que comprender que no se puede dar por vencido y que para seguir mejorando tiene que ir al todo por el todo y no jugar encuentros porque cumplo, o ya sin ganas voy a jugar porque bueno, ya me di cuenta que no voy a rendir, que no va a pasar nada, etcétera. La mentalidad del futbolista peruano tiene que variar bastante en ese sentido y ser un profesional plenamente en todo momento. Obviamente esto va a gestar de que su mentalización hacia estos encuentros sea la máxima. Así ya no le queden alternativas hasta el último encuentro, seguir teniendo esa motivación, su máxima motivación para poder rendir al máximo en los encuentros que le quedan en la Copa Libertadores de América. Así que bueno, este fue nuestro análisis grosso modo del partido Alianza Lima contra Libertad de Paraguay. Lástima la derrota, pero así pasan. Así pasan estos partidos de la Copa Libertadores, son bastante complejos y si no te avivas como equipo o como futbolista, te van a pasar por encima de todas maneras. Siempre ha sido así, nunca dejará de ser así, así es que Gorosito lo único que tiene que hacer es seguir metiendo todo y trabajando, conseguirá un verdadero equipo. Porque hoy, como ya les dije desde el inicio, Alianza es un proyecto de equipo. Tiene mucho para mejorar. Hasta la próxima.